comenzando, les habla su amigo el profesor Juan Antonio Ramírez. La segunda ley de Newton es una ley fundamental en física. Gracias a la segunda ley de Newton podemos analizar el movimiento de los cuerpos con aceleración. A continuación vamos a ver un ejemplo en donde tenemos que encontrar la fuerza que actúa sobre un cuerpo y consideramos variación de factores como ángulo de variación de la fuerza, su masa, la aceleración de la gravedad, el coeficiente de rozamiento. Veamos. Bien, vamos entonces a ver nuestro ejemplo. Una caja de 50 kilogramos se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado sobre una superficie cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,26. Hallar la fuerza externa que actúa sobre la caja a 37 grados con respecto a la horizontal. Bien, en primer lugar vamos a resolver este problema con la ayuda del software MapleLearn. Vamos a primero ver los datos que nos da el problema. Nos da el ángulo de elevación de la fuerza, que es 37 grados. Para ello vamos a asegurarnos que aquí está efectivamente en grados y no en radianes. Luego tenemos la masa M, que es de 50 kilogramos. La aceleración de la gravedad, que es una constante, a menos que cambiemos de planeta o estemos analizando el cuerpo sobre la superficie de la Luna, pero la aceleración de la gravedad es una constante, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Tenemos entonces el peso W, que es igual a la masa por la gravedad. Tenemos la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado sobre la superficie horizontal. Y tenemos el coeficiente de fricción cinética, que es igual a 0,26. Bien, con estos datos entonces vamos a hacer un análisis del comportamiento de las ecuaciones involucradas en el problema. Vamos entonces a ver nuestra ilustración. Ahí tenemos entonces nuestro cuerpo con los vectores involucrados, los vectores fuerza involucrados. Tenemos la fuerza F con un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal, la fuerza de fricción cinética F sub K, el peso W y la normal o la reacción de la superficie sobre el cuerpo N. Bien, en primer lugar tenemos que el cuerpo solo tiene movimiento horizontal, es decir, que él se encuentra en reposo con respecto al eje vertical. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerza tenemos en Y? Tenemos la componente horizontal de la fuerza y tenemos, la componente vertical de la fuerza. Tenemos la fuerza normal positiva y el peso negativo. Esto es igual a 0. De esta ecuación despejamos la normal y esta normal es igual a la masa por la gravedad menos F por el seno del ángulo. Tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración. Entonces en X tenemos la fuerza por el coseno del ángulo en dirección a la derecha positivo, menos la fuerza de fricción cinética hacia la izquierda, es igual a la masa por la aceleración. Y tenemos entonces que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces de aquí tenemos una segunda ecuación, F por el coseno del ángulo menos mu sub K por N es igual a la masa por la aceleración. Bien, teniendo entonces presente estas ecuaciones, definimos entonces los vectores
Para efectos de la ilustración del problema, definimos la variable de la reacción n y definimos también la segunda ecuación, en donde despejamos la fuerza F y a su vez con el despeje de la fuerza F definimos la variable de la fuerza F, que en este caso ya MapleLearn nos da el problema en este momento 238,22 newtons. Definimos también la variable de la fuerza de fricción cinética F sub k es igual a mu sub k por n. Esta fuerza de fricción cinética, aunque el problema no nos la pidió, es igual a 90,25 newtons. Bien, con estas variables entonces procedemos a ilustrar nuestro problema dibujando los vectores. Aquí hacemos uso de las funciones de geometría de MapleLearn. Dibujamos un rectángulo sombreado con coordenadas x, 0 y coordenadas x más 0.5, 0.5. Estas coordenadas corresponden a los vértices que unen la diagonal del rectángulo, y x es un valor variable. Ese valor de x o el desplazamiento depende principalmente de la aceleración y del tiempo. Esto con el objeto de animar el problema, como vamos a ver dentro de un momento. Definimos los vectores y estos vectores los definimos de forma tal que ellos se desplacen con el cuerpo, ¿no? Y para ello hay que definir coordenadas variables, ¿no? En este caso las coordenadas están en función del desplazamiento x del cuerpo. Para ello hay que hacer una serie de cálculos de geometría analítica para poder ubicar estas puntas de flechas de los vectores. Identificamos las etiquetas, por lo menos con su inicial, para cada uno de los vectores. También identificamos el tiempo. Y aquí abajo tenemos la respuesta del problema, que como hemos dicho, la fuerza F es 238,22 newtons. Bien, a continuación vamos entonces a variar valores numéricos de ciertas variables, valga la redundancia, para ver cómo el problema se puede apreciar, al menos en su ilustración. Para ello vamos entonces a desplazarnos a la parte superior de este desarrollo y nos ubicamos aquí en la variable tiempo. Seleccionamos el engranaje de configuración y le decimos animar control deslizante desde 0 hasta 3 segundos en un solo sentido. Si salimos de la variable tiempo y nos ubicamos por ejemplo en mu sub k, vemos entonces que MapleLearn anima nuestro problema. Claro, una vez introducido todas las ecuaciones y todos los cálculos cinemáticos apropiados, el problema se anima. Vamos entonces a verlo de esta manera. Vamos a reducir un poquito el zoom para ver la variable tiempo. Ahí arriba, ahí vemos el tiempo y vemos que la caja se está acelerando. Vamos a adaptar un poquito el zoom ahí. Y aquí vemos entonces nuestra caja con los vectores involucrados, los vectores fuerza en este caso. Bien, vamos entonces a hacer una variación de algunas variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si variamos el ángulo de inclinación o de elevación de la fuerza F? Para ello vamos a ubicarnos acá en la variable θ y ahora mismo nuestro ángulo está en 37 grados. Si este ángulo nosotros lo disminuimos,
Vemos cómo aumenta la fuerza normal, ahí se pudo ver. Si lo seguimos disminuyendo, vemos que también la fuerza de fricción cinética aumenta. ¿Por qué razón? Porque, por decirlo de alguna forma, a medida que el ángulo se acerque a 0, vamos a poner θ igual a 0, ahí está toda la magnitud de la fuerza en acción, y por lo tanto, para que el cuerpo se pueda mover a una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, asimismo la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone en F, ella tiene que aumentar, ¿no? Porque la fuerza aumenta. ¿Qué pasa si elevamos el ángulo? Vemos entonces cómo la fuerza de fricción disminuye, y al mismo tiempo podemos observar que la fuerza normal también disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la sumatoria de la fuerza normal y de la componente vertical de la fuerza F tiene que ser igual al peso. Así que si la fuerza F disminuye, la normal aumenta, y si la fuerza F aumenta, la normal disminuye. Asimismo también disminuye la fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque la componente horizontal de la fuerza F, ella tiene que tener un valor de forma tal que la aceleración del cuerpo sea la misma. Bien, vamos a retornar el ángulo a su valor original, que es 37 grados. Y vamos entonces a variar la masa. ¿Qué pasa si variamos la masa? Vemos entonces que la magnitud de los vectores todos aumentan, y si la masa disminuye, las magnitudes disminuyen, ¿no? Esto porque la segunda ley de Newton plantea como constante de proporcionalidad la masa, y es muy sencillo, es directamente proporcional la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, si aumenta, todas las fuerzas aumentan, y si disminuye, todas las fuerzas disminuyen. Bien, vamos a retornar la masa a su valor de 50. Y vamos a ver entonces qué pasa si aumenta la aceleración. Aparte de que el cuerpo se desplaza más rápido, si la aceleración aumenta, todas las fuerzas también aumentan. Si la aceleración disminuye, vemos entonces que el cuerpo se mueve de forma más lenta y todas las fuerzas disminuyen. Bien, retornamos la aceleración a su valor de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a variar el coeficiente de fricción cinética. Si el coeficiente de fricción cinética aumenta, vemos cómo aumenta la fuerza de fricción cinética, y por lo tanto, para mantener la aceleración, la fuerza F tiene que aumentar. Por otro lado, si el coeficiente de fricción disminuye, entonces la fuerza de fricción disminuye y la fuerza F también disminuye, a fin de que se mantenga la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a retornar la coeficiente de fricción cinética a 0,26, y de esta forma, gracias a la ayuda de MapleLearn, hemos podido no solamente resolver nuestro problema con los datos específicos que nos presenta, sino además hemos podido ver una ilustración dinámica variando distintos datos del problema. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.